Nuevo incremento en el precio de los combustibles desde hoy 12 de agosto. Gasolina extra, $2.28. Diésel, $1.60. Radio Economía. Como parte de la política de incremento gradual de los precios de los combustibles, desde hoy jueves 12 de agosto regirán nuevos precios en las gasolinas extra y diésel. Según los precios referenciales calculados por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, los valores de los derivados establecidos para este mes quedan de la siguiente manera. Extra y extra con etanol, la Ecopaís, $2.28. Diésel y diésel premium, $1.60. Los nuevos precios permanecerán vigentes hasta el próximo 11 de septiembre, día en el que empezarán a regir nuevos precios de los combustibles. El presidente Guillermo Lasso ha asegurado que no dará marcha atrás y no derogará los decretos relacionados al aumento gradual de los precios de los derivados, mientras que sectores sociales, productores, transportistas y más organizaciones exigen que se eliminen estas normativas. Sobre este tema, en el segmento Pichincha opina, la palabra la tiene nuestro compañero Alexis Moncayo. 7 de la mañana con 5 minutos, estaba el Carlitos por aquí, corre, porque nos dicen algunos televidentes, sería en este caso, ¿no? Quienes nos siguen a través de la transmisión del streaming en YouTube, que estamos con el volumen bajo, que le escuchan bien al profe, pero que no me escuchan bien a mí. Ojalá ahora sí podamos tener mejor el audio. Yo espero el reporte de todos quienes nos ven y nos escuchan, así que ya estábamos solucionando ese problema acá en la consola. Bueno, sí, coincido con quien decía también, sube el precio de los combustibles, eso hace además que se genere un efecto, dice que ahora sí, Sumac Serrano. Gracias amigo, muy amable, estamos bien. Eso hace que se genere un efecto como dominó, ¿no? Empiezan a subir también los precios de otro tipo de servicios, de productos, etcétera, etcétera. Escuchamos exactamente, la inflación aumenta, don Antonio. Escuchamos al presidente Lasso en una entrevista la noche del pasado martes, me parece que fue, que no iba a rever el decreto que rige desde el gobierno anterior, y que además está atado a una condición del acuerdo al que llegó el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Entonces parecería que en este país finalmente quien gobierna no es el gobierno, sino quien gobierna y quien impone las condiciones y las decisiones vienen a ser los multilaterales. Esto es lamentable por una sencilla razón, más allá de que yo sí estoy de acuerdo, como decía el otro día Carlos Rabascal, nuestro invitado, que los subsidios deben focalizarse, sí. ¿Por qué? Porque es indudable que una subvención de parte del Estado para los 17 millones de ecuatorianos no termina siendo ni justa ni equitativa, porque si usted, por ejemplo, tiene 4 o 5 autos parqueados en su casa, muchos de ellos de lujo, no está bien pues que pague el mismo valor que paga una familia de clase media que tiene un auto tipo, digamos, un autotipo, para movilizarse con todos los miembros de la familia. No está bien que pague lo mismo una persona que tiene 4, 5, 6 autos de lujo en su casa, que lo que paga una persona que utiliza el vehículo para trabajar, porque no es un misterio para ustedes, ni para mí, ni para nadie, que en este país muchísimos ciudadanos que se vieron afectados por la ley humanitaria, los despidos, el desempleo, etcétera, etcétera, empezaron, por ejemplo, a afiliarse a estos sistemas o plataformas para la movilidad, ¿no? No voy a decir los nombres, pero ustedes los conocen perfectamente bien. Usan a sus vehículos para brindar el servicio de transporte. No es lo mismo que esa persona que usa el auto para trabajar pague lo mismo por un galón de gasolina que lo que paga una persona, insisto una vez más, que tiene 4, 5, 6 autos parqueados en su casa. No es lo mismo que una familia de clase popular, de clase media, pague un valor X por el tanque de gas y esa misma bombona de gas le cueste exactamente el mismo precio, de unos 60 a
familias que lo usan para calentar piscinas, el agua de las piscinas. Creo que ahí hay una deuda pendiente que ha tenido el Estado ecuatoriano durante décadas. Y yo sí quiero referirme a un hecho en concreto. Durante el gobierno de Correa hubo una intención y un proyecto bastante bien planificado, que era este del cambio de la matriz energética, cuando empezaron a operar los proyectos hidroeléctricos que nos brindaron al Ecuador la oportunidad y la posibilidad, primero, de ya no tener más apagones, de no repetir esos episodios que nos volvían a las épocas de las cavernas, ¿no? A la oscuridad, por un lado, y lo otro, al Ecuador le convirtieron en un país exportador de energía. Entonces el Ecuador de pronto, que era un consumidor además de energía a partir de la quema de combustibles fósiles, empezó a exportar electricidad a Colombia y a Perú, y electricidad limpia además, ¿no? Producto de lo que se había conseguido con la construcción de estos grandes proyectos hidroeléctricos, cosa que ha sido desmerecida por parte de la opinión pública y de la prensa. A partir de ahí, el gobierno de Correa lanza un programa que tiene que ver con la utilización de las cocinas de inducción, que además son sumamente eficientes y menos peligrosas que una cocina a gas. Pero recordarán ustedes toda la campaña de desprestigio que se montó desde la opinión pública y desde la prensa en contra de este proyecto del uso de cocinas de inducción y de los calentadores de agua eléctricos, que también son menos peligrosos que un calefón. ¿Cuántos casos hemos visto de calefones que han explotado dentro de casas, departamentos? Incluso yo recuerdo un hecho, no es anecdótico porque fue trágico, creo que murieron 4 o 5 personas en una habitación de un motel. Carlitos, ¿sí se acuerda? Entraron 4 o 5 personas en un motel de estos que están ubicados acá en la zona norte, que muchos de ustedes seguramente conocen. Carlitos se ríe. Usted seguramente conoce los que están en la AGR, porque vive en el valle. Se me haga el pícaro. Pero eso pasó por lo peligrosos que son los calefones, ¿no? Y la utilización del gas. Y fue una campaña súper potente, férrea, de desprestigio en contra del cambio de la matriz energética. Lo mismo pasó con el dinero electrónico, ¿se acuerdan? Decían que eso iba a acabar la dolarización, que iba a desaparecer el dólar, que por aquí, que por allá. Bueno, lo que querían era que los bancos, y no el Banco Central, sean los que controlen y dominen las plataformas para el uso del dinero electrónico. Al final terminaron desapareciendo el dinero electrónico, los bancos no les interesa obviamente eso, porque lo que quería el Estado era llegar hasta los rincones rurales en donde la bancarización no había llegado. Al final, todo trunco. Entonces yo sí soy de los que cree que los combustibles tienen que ser focalizados con su subsidio, porque no es justo que los que más tienen se beneficien de un subsidio que no debería llegar hacia ellos. Por eso es que yo no creo que un subsidio sea bueno o malo por siempre. O sea, un subsidio es bueno siempre y cuando sea bien manejado y sea focalizado, como lo decía Rabascal el otro día conversando aquí con nosotros, y beneficia a las personas que más lo necesitan. En esta entrevista de esta semana, Guillermo Lasso dijo en los próximos 2 meses, ya por la presión del periodista, porque el periodista le decía, pero ¿cuándo? Porque al parecer Guillermo Lasso no tenía claro eso, como tampoco tenía claro cuándo van a enviar la reforma tributaria, que me parece que todavía ni siquiera empiezan a redactarla. Dijo, en 2 meses vamos a focalizar el subsidio para los transportistas, pero mientras tanto, ¿qué? Y yo les escuchaba ayer a los colegas Adrián Acosta y Andrés Durán hablar de cuál es el porcentaje que destinan los transportistas para el consumo de combustible. Y no es el porcentaje que dijo usted, señor presidente, es un porcentaje mucho más alto y mucho más elevado. Entonces sí termina generando un costo mayor a la hora de operar los transportes al momento de trabajar. Y hay que recordar que, por ejemplo, en el caso del diésel, que a partir de hoy va a costar $1 con 60 centavos y ya no 1,56, es un combustible que se utiliza mucho para la industria, para diversos sectores de la economía que se mueven utilizando diésel.
Entonces, estos sectores, como van a ver afectada su economía, el costo de este incremento de los combustibles finalmente terminarán trasladándole a los consumidores a la hora de, no sé, comprar cualquier tipo de mercadería. Entonces, además, una cosa que a mí me preocupa, y a partir de lo que sucedió ayer en las calles de Quito, que es esta movilización y esta manifestación, es el hecho de que el gobierno nacional, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, se niega a la posibilidad de sentarse a conversar. Porque me parece además que no está siendo del todo consciente de las condiciones y de la coyuntura política que enfrenta. El poder, cuando los actores políticos lo alcanzan, deberían utilizarlo para administrarlo bien y para gobernar en beneficio de las grandes mayorías. Eso sería lo ideal. Eso sería lo deseable, lo óptimo. Porque me da la impresión de que hay una falta de comprensión y de entendimiento, y yo no sé aquí si quien peca de tosudo es el presidente o su equipo de asesores. Pero hay una cosa que está clara, y es que por un lado están estas cifras que son una fotografía del momento, que esto puede cambiar en una semana, en 2, en un mes, en 6, en un año, que le dan al presidente Lasso una aceptación del 73-74%, cifras bastante positivas. Recordemos que Lenín Moreno, cuando empezó a gobernar, tenía cerca del 80% de popularidad y después vimos cómo terminó. Pero ojalá esas cifras y esas encuestas no terminen mareando al presidente y a su equipo de trabajo, empujándolo a cometer errores que después le podrían resultar caros. Y yo no quiero decir que por efecto, producto y el resultado de esos errores el gobierno se va a caer ni nada por el estilo. No, no, no. No es eso, sino que ojalá no termine alejándose de la ciudadanía como le pasó al gobierno de Moreno. Cuando Guillermo Lasso hablaba del Ecuador del encuentro, a mí sí me vino a la cabeza aquel discursillo de Lenín Moreno y de su gobierno de que eran el del diálogo nacional. Ojalá y eso no se quede únicamente en un eslogan o en una frase cliché que la van a repetir durante 4 años y que va a ir perdiendo sentido cada vez que la mencionen porque no se va a traducir en hechos concretos. Y yo creería que el Ecuador del encuentro tiene que ser un Ecuador del encuentro con las personas que piensan distinto a usted, presidente Lasso. Porque si se va a sentar a dialogar con quienes lo apoyaron en la campaña y que además defienden su modelo de gobierno, su modelo económico y demás, va a ocurrir y se va a repetir el mismo formato del gobierno anterior. O sea, sentarse a conversar con personas que piensan igual que yo va a resultar incluso hasta una pérdida de tiempo, porque si usted se sienta a conversar con los sectores sociales que hoy son críticos de su gobierno, capaz que usted puede sacar algunos insumos para mejorar las cosas que o están más o menos o están mal, y eso le puede servir hasta de ayuda. Así que no se cierre las puertas a dialogar, presidente Lasso. Hemos visto señales propositivas al menos de parte de quienes se han movilizado la jornada de ayer, que además de eso lo vamos a conversar ya mismo, de que ellos por lo menos están con, digamos, las puertas abiertas y tendiendo puentes para sentarse a conversar con usted y con su gobierno, pero ojalá no sea esa marca y ese aire que me quedó a mí de un poco de arrogancia, de decir que no va a ceder a presiones y que hizo un tipo de advertencias con respecto de quienes quieran protestar en contra de su gobierno, se convierta eso en un impedimento para que puedan dialogar y para que puedan encontrarse sobre todo.